Ok, muy buenas noches, tardes. A ver, para mí un gusto enorme estar acá. Realmente también hablaba ahora con Raúl de que ha sido un espacio de tiempo en el que conocer a muchos de ustedes, compartir el día de ayer, el día de hoy, ha sido también muy nutritivo para mi vida. Estamos en un ambiente de trabajo de familia. Ese es el tema que nos convoca para este fin de semana. Y entonces se me mandaron una serie de propósitos para cada uno de los días. Y en el tema que se proponía para esta noche, pensaba precisamente en este valor, el valor de la tenacidad. Porque cuando una persona, cualquiera de nosotros, piensa por un momento cuántos mensajes ha escuchado, cuántas veces he escuchado a alguien predicar la palabra de Dios y que de alguna manera se nos remueva algo por dentro del corazón y que digamos, wow, eso es algo que yo debería hacer. Pero pasa al día siguiente y pasa una semana y no lo ponemos en acción. A esto la Biblia lo llama que muchos de nosotros hemos sido extraordinarios escuchando, pero deficitarios haciendo. Esa es su realidad y seguramente, definitivamente que yo vivo en mis zapatos, también es la mía. Nosotros tenemos que en algún momento de nuestra vida aparejar lo que conocemos con lo que hacemos. Nuestro conocimiento de que algo debe ser de esta manera, debemos realmente plantearlo en acción, en actos. Y ese es el propósito del tema que vamos a desarrollar en esta noche, siempre tratando de aportar a este festival de familia que tenemos. Okay, vamos a hablar del valor de la tenacidad. Es una palabra que utilizan mucho los colombianos. Estoy seguro que aquí hay varios, he conocido a varios. La palabra tenaz, ¿verdad? La usan mucho como una reacción y me parece que es una palabra que necesitamos rescatar. Tenacidad. Y le voy a decir por qué más en esta introducción. La mayoría de nosotros somos gente de muchos inicios, pero de pocos finales. Arrancamos una enorme cantidad de cosas y no terminamos. Saltamos de una cosa a la otra. Mi desacuerdo, mi enojo, mi frustración, pum, 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 y paso brincando de una cosa a la otra. Muchos inicios y pocos finales. Y creo que lo que Dios tiene para nosotros es no muchos inicios, porque Dios no nos mandó a hacer todo, pero muchos finales. Poder decir igual que aquel famoso apóstol de Jesucristo, Pablo: terminé mi carrera. Me está esperando mi corona. Nosotros hemos dejado demasiadas tareas inconclusas. Somos fácilmente rendibles. Arrancamos con algo y no lo terminamos. El personaje de estudio es un personaje que el corazón de su historia está en Números 13 y 14, en Josué 14, 13, 14 y aún en el capítulo 15. Se llama Caleb. Es un hombre extraordinario. Es una vida que vale la pena conocer. Es un personaje que queda a las sombras del famoso Josué. No hay un libro que lleve su nombre, pero realmente es alguien a quien nosotros necesitamos estudiar. Su vida es altamente desafiante. Y no solo por lo que aprendíamos ayer, que estábamos hablando de
pilares para un matrimonio de éxito. Hoy en la mañana hablábamos de la descripción que hace Romanos 16 de una iglesia que sana familias. Y vamos a hablar de un valor que nos va a servir para cuando nosotros algo se nos mueva por dentro y diga: yo quiero eso, yo quisiera eso, yo quisiera tener éxito como hombre, como mujer, como estudiante, como esposo, como esposa, como padre. Quiero tener éxito, quiero lograrlo. Y entonces escuchamos, proponemos, y nuestras propuestas de final de año, no sé cómo le va a usted, muchas veces no superan enero. Ahí va, a la mitad de febrero casi no queda nada. Dietas, ejercicios, enorme cantidad de cosas. No queda casi nada. Mañana, decimos mañana. Nos parecemos al faraón que siempre dijo: mañana lo hago. Somos postergadores. Y este hombre Caleb, es impresionante su historia. Y voy a hablar de las 3 áreas de tenacidad que un hombre como él manifestó. Él dirigió su tenacidad en 3 direcciones particulares. De eso vamos a hablar, de eso vamos a trabajar. Primero leo sus palabras. Seguro la gran mayoría acá conoce a grosso modo la historia de Caleb. Fue uno de los espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida. Una tierra hermosa, poderosa y maravillosa que Dios les estaba ofreciendo. Vaya, véanla. Vaya, vean lo que yo les voy a dar. Y entonces eran 12 y regresaron 10 de ellos con muy malas noticias. Los 12 vieron lo mismo, pero regresaron con malas noticias. 10 dijeron: son muy grandes, no vamos a poder con ellos. La tierra se traga a la gente que llegue allí. Somos para ellos como cucarachas. Nos volvieron a ver, eran gigantescos, o sea, nunca podríamos con ellos. Ese fue el informe de 10. Josué y Caleb tuvieron un discurso diferente. Josué decía, juntamente con Caleb, y estas son palabras literales de Caleb: no tienen ninguna oportunidad con nosotros, dijo Caleb. Ninguna. Una forma diferente de ver lo mismo. No tienen ningún chance con nosotros. Podemos noquearlos porque Dios está con nosotros, apremió Caleb. Una forma interesantísima de reaccionar al grupo. Dios se enoja con Israel porque escuchan a los 10, no escuchan a los 2. Y entonces les dice: va a ser como ustedes dijeron. Por cada día que estuvieron viendo la tierra prometida, van a pasar 1 año dando vueltas en el desierto. Y ustedes no van a entrar. Sus hijos van a entrar. Ustedes no. Dios realmente reacciona fuerte cuando alguno de nosotros no logra coronar con fe y tenacidad lo que Él nos ofreció. Cito de Josué 14. Este es Caleb hablando. Acaba de sacar una factura amarillenta. 45 años han pasado de aquel evento que acabo de describir. Dice Caleb, Josué 14:9. Ese mismo día, él está rememorando, Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Verso 10. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Es la capacidad de Caleb de escuchar a Dios mientras escuchaba a alguien.
Dice, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años y el Señor me ha mantenido con vida. Esta última frase me recuerda que cuando alguien sabe lo que quiere, eso le da vida a sus años, le da vida a sus acciones. Es capaz de tener una fuerza renovada que lo mantuvo por 45 años. Y vamos nosotros a hablar de la tenacidad de este hombre. Quisiera poder lograr sentir esa fuerza que este hombre tenía para lograr sus propósitos y sus metas, y mejor dicho, para lograr aquello que Dios le había ofrecido, porque no era su antojo egoísta o terrenal, era algo que realmente Dios le había ofrecido. Cierro la conclusión describiendo lo que significa Caleb. Caleb es un nombre compuesto, hebreo. Y cuando se mete alguien a ver el diccionario y ver el significado de este nombre, es muy interesante. Espero que usted me ayude a completarlo en panameño. Yo sé decirlo en tico, pero no sé cómo se dirá esto en panameño. Fíjese que Caleb es un nombre compuesto, es Col, perro. Eso es lo que significa en primer lugar, perro. Y Lev significa apasionado. Ahora, la figura no tiene sentido para nosotros. En tico, nosotros diríamos, de hecho, le digo a los ticos allá y ellos lo terminan, porque sabemos decir eso. En Costa Rica esto se traduciría perro de traba. Es un perro que cuando muerde, échele agua caliente, patéelo, no afloja. ¿Cómo se dirá en panameño? Un perro, ayúdeme panameños, por Dios santo. En colombiano, aunque sea, dígame. Un perro que cuando traba, cuando muerde, no suelta. Pitbull. Eso está buenísimo, gracias. Bueno, Caleb era un pitbull, sin duda alguna. Cuando trababa algo, olvídese. Pasó 1 año, 2, 10, 15, 20, 25, 30 años, 35 años y volví a ver su factura. Dios me dijo que Hebrón era mío. Era mío, me lo dijo. Difícil, complejo. Vamos a trabajar el tema de la tenacidad. Es tan importante este tema que le voy a decir algo más. Es más importante la tenacidad que el talento. Una persona con talento y sin tenacidad no lo logra. Una persona tenaz con poco talento lo logra. Y nosotros los latinos necesitamos una dosis mayor de esto, de tenacidad. Somos muy talentosos. Nos falta morder con más fuerza. Oramos, Señor, en tu nombre abrimos tu libro, anhelando que tu Espíritu nos guíe. Tenemos hambre, tenemos sed, queremos crecer, queremos más. No quiero conformarme, queremos más de ti y queremos todo lo que tú tengas para nosotros, Señor del cielo. Hasta aquí, la gran mayoría de nosotros hemos sido gente de muchos inicios y de pocos finales. Y yo lo que quiero pedirte, Señor, es que una vez más envíes tu palabra y nos sanes. Y que nos ayudes a ser gente que cuando te escuche decir algo, ni siquiera era un anhelo tuyo, era una orden tuyo. Vayan a ver
lo que tengo para ustedes. Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos. Ayúdanos a creer realmente con el corazón. Líbranos de la religiosidad y ayúdanos a ser verdaderos cristianos que caminen contigo a paso firme. Que así sea, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos. Este hombre, Caleb, manifestó primero una tenacidad dirigida hacia él mismo. Esto lo que implica es aprender a hablarme. Nosotros somos el rival más desafiante que tenemos. Somos la persona, ahí está, tenaz con nosotros mismos. Ya la parte de la definición la pasamos. Vamos al siguiente, gracias. Tenaz con nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a hablarnos, tenemos que aprender a conocernos. Nosotros podríamos en algún momento ser nuestro peor enemigo. El peor de los rivales podríamos representarlo nosotros, la peor de las barreras, porque sabemos autosabotearnos. Normalmente le echamos la culpa a algún otro saboteador de aquello que nosotros queríamos y que al final no logramos. Pero nosotros somos la principal barrera, ni siquiera es Satanás. Nosotros somos. 6 veces se dice, y por ejemplo el verso 8 del capítulo 14, 6 veces se dice de Caleb que él fue fiel al Señor. Dice 14:8, pero yo, en contraste con los demás, me mantuve fiel al Señor. En 6 oportunidades se dice de Caleb, este perro pitbull que muerde, que trababa y no aflojaba. No aflojó. Pasaron 45 años y tenía mordido aquello. Dijo, esto es mío. Esto es mío. Dios me lo ofreció a mí. Yo escuché a Moisés, pero sabía quién estaba detrás de Moisés. Y yo fui de los que fui a ver a Hebrón y dije, oh, eso está bello. Yo lo quiero. Eso es mío. Dijo que donde pusiera mis zapatos, eso iba a ser mío. Así que 6 veces se dice de Caleb que se mantuvo fiel. Él tuvo que lidiar por lo menos con 3 pasiones bajas que son capaces de sabotear los sueños de Dios para mi vida. El enojo es uno de ellos. Él pudo haber pensado, no es mi culpa. ¿Cómo voy a estar dando vueltas en este desierto? Si yo no fui el que reaccioné de una manera sin fe, sin creer. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar vueltas en un desierto 1 año, 2 años, 3 años, 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué? No es mi culpa. ¿Por qué yo tengo que pagar por la maldad de otros? Y eso es frustrante. Y eso el mal manejo de la frustración podría enojarme. Y ese enojo mal manejado podría dejarme en el camino. Podría separarme de aquello que Dios tiene para mí. La impaciencia. Porque la gran mayoría de nosotros que vivimos en la época del celular y del microondas, todo lo queremos así. Todo lo queremos así. Mi papá, cuando vivía en los Estados Unidos, y mi mamá, y nosotros éramos niños, escribíamos nosotros una carta. Esa carta pasaría 1 semana viajando hasta llegar a la ciudad de Nueva York. Si ellos se dignaban a contestar de inmediato, vendría de vuelta otra semana. Así que entre mi palabra y la respuesta de papá y de mamá pasarían 15 días. Usted no soporta que lo dejen ni en visto. Pero que me dejó en visto. Es que me dejó en visto. La impaciencia. Todo lo queremos ya y queremos y dijimos quién y cómo y cuándo. Nosotros necesitamos aprender a manejar los tiempos. Porque el tiempo es una moneda que Dios nos ha dado que necesitamos aprender a invertir. El temor
fue algo más que tuvo que vencer Caleb. Porque este hombre manifiesta una valentía poco común que hoy los hombres y las mujeres que le pertenecen a Jesucristo deberíamos recordar. Los gigantes y las murallas parecieran encender una pasión fogosa antes que apagarla. Los otros decían, nos ven como langostas. Caleb decía, ellos son pan comido. A eso se le llama adrenalina espiritual. Es cuando aparece un reto, un desafío al frente y te enciende algo por dentro que no es común a la gran mayoría. Nosotros somos o deberíamos ser como los salmones, contracorriente. Hoy por hoy, la sociedad posmoderna, una sociedad de grises, no hay colores definidos. El posmodernismo le dice a la gente, no hay una verdad absoluta. Choque directo con la fe cristiana, porque Cristo aseguró que Él era la verdad. No hay grises con Él. Él habla de una manera dramáticamente radical. Su mensaje es absolutamente antagónico con la filosofía posmoderna, definido absolutamente. Entonces, cuando nosotros vemos al salmón, es contracorriente. Y uno se pregunta, ¿cómo un salmón va contracorriente? Es su naturaleza, avanzar. No sé si usted ha visto el documental o los documentales donde un salmón está subiendo una catarata. ¿Cómo se sube una catarata? ¿Cómo? Lo hacen. Y una vez y otra vez. Nosotros deberíamos ser como salmones que sabemos ir contra la corriente. Pero la gran mayoría nos estamos acomodando. Las voces externas están siendo más fuertes que la voz de Dios, que nos dice por dónde es y cómo es. Por eso la iglesia es el último bastión en medio de todo este avivamiento diabólico que ha surgido en contra de la familia. A partir de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Y la iglesia empieza a tambalearse en muchas, no en pocas ocasiones. Y necesitamos aprender que la primera fuerza de un hombre y de una mujer de Dios, la primera tenacidad, es contra mí mismo, es conmigo mismo. Aprender a pelear contra esa inercia interna que me quiere derrumbar, que me quiere convertir en una galleta de soda, incapaz de resistir ningún tipo de presión. En segundo lugar, quiero hablar de una tenacidad muy fuerte, que es la tenacidad ante la generación que nosotros vivimos. El mantenernos firmes como árboles. Esta descripción que se hace del árbol del Salmo primero es impresionante. Dichosa la persona que en vez de seguir el consejo de cualquiera, decidió meditar en las palabras de Dios. Y la comparación es poderosa. Las palabras, los conceptos de Dios y la decisión de meditar en Dios, en sus conceptos, en su palabra, convierten a ese hombre y a esa mujer en un árbol de raíces profundas, capaz de dar fruto, capaz de dar sombra, un árbol realmente fuerte, firme, al lado de un río. Así era Caleb. Dice 14:8 otra vez, dice, mis compañeros de viaje, es Caleb hablando, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Él reconoce esto, él entendió que hay una presión de grupo enorme, muy fuerte. Es una presión enorme porque la gran mayoría de nosotros anhelamos ser aceptados. Anhelamos ser parte del grupo. Y cuando la masa, el grupo va en una dirección, nosotros sentimos que deberíamos ir para no chocar contra los demás.
Pero no pocas veces, nuestra dirección es contraria y debemos aprender a superar la presión de grupo. No es fácil. La presión de grupo hizo que Pedro dijera: no lo conozco, no sé quién es. Esta presión de grupo es muy interesante porque Caleb vio lo mismo que los otros. Eran grandotes, Caleb estaría de acuerdo. Caleb vio lo mismo. La tierra era complicada, estaban muy armados, eran anaquitas, dijeron ellos, y eran de la misma raza que Goliat, eran tipos enormes. La presión de grupo quiso atacarlo. Él miró y sintió lo mismo que los otros, pero no reaccionó igual. No permitió, atención, que la generación suya lo determinara. Eso no es cualquiera. No es cualquiera. La presión de grupo produce cristianos camaleónicos, que aprendemos a cambiar el tono dependiendo del lugar donde estamos. Y empezamos a jugar con nuestros tonos para no desentonar. La generación de Caleb fue negativa. La descripción que se hace es que lloraron, gritaron y murmuraron. Todos alrededor de Caleb, alrededor del pueblo de Israel, empezaron a despedir el triste olor del fracaso, el negativismo y la frustración. Pero Caleb tenía una consigna: el factor determinante siempre es Dios. Él es el que determina, no es la mayoría la que determina, el que determina es Dios. Y entonces concluyo algunas verdades en este punto. La necedad de otros, lo más que puede hacer es atrasar el sueño de Dios para mi vida. Es realmente la incredulidad mía la que puede separarme de lo que Dios tiene para mí. Cuando Abraham llega a un punto de quiebra con su sobrino, sube a una montaña y le dice a su familia, a Lot, recuerda la historia, le dice: bueno, llegó el momento de que nos separemos. Él es el coco, él es el jefe, él es el patriarca, él es el líder. Él podría decir: bueno, hasta aquí llegamos juntos, coja por allá. Eso podría decir él, pero no lo hace. Le dice: ok, escoge. Si tú coges para allá, yo me voy para allá. Si tú tomas esto otro, yo me voy para allá. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el mensaje del padre de la fe? Le voy a decir cuál es. Porque aquel dijo: bueno, siento en el Señor que aquella tierrita es la mía, porque era la más hermosa, la más frondosa. Le voy a decir cuál es el mensaje de Abraham para nosotros. Cuando Dios tiene algo para mí, nadie me lo puede quitar, aunque escoja primero. Esa es la certeza de él. Entonces, él lograba ser firme ante una generación avasalladora que lloró y murmuró, y él se mantuvo como un árbol. Hace bastantes años me invitaron era el campamento de un colegio que se estaba graduando. Los graduandos de un colegio tenían un campamento como su último retiro. Así que llego a un campamento allá en Heredia, en Costa Rica, que se llama Roble Alto, hermoso. Y me invitaron para que tuviera unas palabras para los estudiantes que se iban a graduar. Entonces, llego allá. Siempre hablar a estudiantes de secundaria es desafiante, así que llego con aquel poco de tensión. Lo que yo tenía en mi corazón era
tener un mensaje con un tono evangelístico. No era un colegio de confesión de fe cristiano, ni mucho menos. Era un colegio como cualquier otro, y me habían invitado a que tuviera esas palabras ahí en el campamento para ellos. Así que llego, ahí están los jóvenes. Realmente no eran muchos, un grupo, dos, así que sumarían unos 40, 45 jóvenes. Así que empiezo a hablar, empiezo a compartir, les hablo de la necesidad, que les describo un poco lo que podrían enfrentar en la universidad, esto, lo otro, cosas que ustedes seguro ya saben, y les digo que uno en la vida debe detenerse, en algún momento abrir la puerta de su auto, una figura, y decirle a Cristo que suba, acompáñeme, sea el rey de mi vida en lo que falta, porque te necesito. Y les animaba y les explicaba por qué deberíamos tomar una decisión como esa. Así que les digo, bueno, muchachos, muchachas, quiero hacer algo. Quizá alguno de ustedes, y para eso se necesita valor, les digo, quiero saber si alguno de ustedes quiere entregarle su vida a Jesucristo y decirle: abro mi vida, quiero que te subas, quiero que me acompañes en lo que resta de mi vida. Sé Señor de mi vida, sé Salvador de mi vida. Yo no soy evangelista, no es lo mío, pero en esa oportunidad me sentía empujado por Dios a hacerlo. Y era mi sensación. Así que de repente quedo sorprendido porque se levantan todos. ¡Pum! Eso le pasa a Billy Graham, no a mí. Conmigo no se convierte nadie, nadie. Pero bueno, ¡pum! Todos para arriba. Y entonces me da una impresión y yo digo: no, aquí hay algo que no está bien. Esto no es normal. Algo no está bien aquí. ¿Qué está pasando acá? Entonces mi pensamiento es que abaraté el mensaje. ¿No entendieron? Hice un óleo, una tómbola barata no me entendieron. Les dije: creo que ustedes no me entendieron, muchachos, no entendieron. ¿Saben qué dice la Biblia? Siéntense, les dije, siéntense. Se sentaron todos de nuevo. No, siéntense. Y ustedes no entendieron. ¿Saben qué dice la Biblia? Que te va a rechazar tu papá, tu mamá. Que te van a rechazar tus amigos. Eso que podría pasarte esto. Y recompongo y aprieto un poco más y digo: ahora sí, si hay alguno, ¡pum! Todos para arriba. Y otra vez. Y bueno, entonces los guío, los acompaño. Acompáñame en estas palabras, Señor, y quiero entregarte mi vida, perdóname. Quiero que seas mi Salvador. Entra a mi vida, acompáñame. Vienen aguas turbulentas en la universidad. Ayúdame. Quiero que seas el rey de mi vida. Y oré, pero bueno, ya me despido, me hago a un lado. Pero yo sé que ahí hay algo extraño, algo diferente. Entonces, mientras estoy ahí en la esquina donde me fui a detener, se desprende un profesor y me habla y me dice, seguro veía la perplejidad que yo tenía, y me dice: déjeme explicarle. Me dice: usted ve a aquel muchacho, un joven, delgado, muchachito joven, dice, uniformado como ellos. Dice, él es el presidente del colegio, es un cristiano fuerte. Él decidió hace 2 años que venía por su generación. Ha orado por ellos intensamente, se ha ocupado de ellos, es como un pastor. Los ha amado cuando están enfermos, cuando han estado en problemas, los ha cuidado. Al principio lo rechazaban, pero hoy lo aman. Ese muchacho hacía centros de estudio para aquellos que venían rezagados en alguno, porque se propuso: de los míos no va a perder el año ni uno solo. Lo aman. Y él no solo les predicó el evangelio de Jesucristo, sino que él les modeló el amor de Jesucristo. Y vieras que lo veo, era un flaco, así flaco, delgado, con una cara de satisfacción.
No recuerdo su nombre, eso fue hace muchos años. Pero es un héroe de la fe para mí, sin nombre. Es un Caleb moderno. Mordió y no aflojó. Seguro hubo muchos momentos de desazón, de desencanto. Mordió y no aflojó. Esto me lanza al último concepto. Este es necesario manejarlo bien, porque no quisiera nunca caer en la insinuación de una escuela en la que no creo. Es la tenacidad ante Dios. La tenacidad ante Dios se llama fe, no es necedad. La fe y la necedad no son iguales. La necedad es que yo diga que Dios dijo algo que no dijo. Eso es necedad. La fe siempre es producto de lo que Dios ha dicho, verdaderamente ha dicho. No cuando yo me invento algo, manipulo aún las palabras de Dios para decir que Dios dijo algo que realmente no ha ofrecido. Tenacidad ante Dios. Dice el verso 10, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Este hombre realmente creyó, supo entender que aquella promesa venía de Dios, no de un ser humano. La creyó y esta le dio vida a su vida. Cuando yo tengo un propósito que realmente Dios es el que puso en nuestro corazón. Y eso lo hizo depender de Dios. ¿Cómo se sobreviven 45 años en el desierto? Solo puede responderse a partir de una fe real que le dio tenacidad en su vida, que lo hizo apretar realmente los dientes contra viento y marea en el año 5, en el 10, en el 20, en el 30, y seguir creyendo que Dios iba a cumplir un día su promesa. Aquí quisiera compartir con usted una diferencia que hay y sostenerlo a la luz de este pasaje. Hay una diferencia entre los hechos y la verdad. Hay una diferencia entre los hechos y la verdad. Le voy a intentar explicar a qué me refiero. La gente tenaz logra cosas porque no permite que los hechos, son grandotes, la tierra es complicada, esos son hechos. La verdad es que aunque son grandotes, Dios ya nos los entregó. Esa es la verdad. La verdad es lo que Dios piensa acerca de algo, que siendo un hecho no es la palabra final. Y yo tengo que aprender a hacer esta diferencia. Una persona tenaz nunca permite que los hechos se impongan sobre la verdad. Los hechos son que los habitantes de esa tierra son muy grandes y que las ciudades son difíciles de conquistar. Pero la verdad es cierto, el trabajo será difícil, tenemos muchas limitaciones, pero con nuestro asombroso Dios seremos capaces de lograrlo. Mire, cuando empezaba Vida Abundante Coronado, mi oración era: Señor, danos una propiedad que sea nuestra, danos una tierra que sea nuestra. Y mi oración siempre es: Señor, yo vengo a tu palabra y lo que me encuentro, yo lo creo. La Biblia dice: del Señor es la tierra y su plenitud. Y dice: y todos los que habitan ahí también son de Él. Todo es de Él, es de Él. Entonces, cuando encontramos la tierra que nosotros queríamos para nosotros, con una bodega abandonada gigante donde podríamos empezar o pasarnos para tener nuestra comunidad de fe en nuestra propia casa. Eso, mire, yo llegué a esa tierra y desde que nos dijeron cuánto valía, yo sabía que humanamente eso no era posible. No era posible. ¿No lo ves? Entonces yo oraba: Señor,
esa tierra, allá en San Antonio de Coronado, en San José de Costa Rica, esa tierra hermosa ahí en San Antonio de Coronado, yo la quiero. Dice tu palabra que es tuya y yo la ocupo para lo que entiendo que tú me mandaste a hacer. La ocupo. De casualidad está a nombre de alguien ahora. Y yo lo que necesito es que tú la pases de esa persona a nosotros. Podría ser una lógica demasiado simple. Y nunca voy a olvidar que tenemos un comité financiero en la iglesia. Esas cabezas que tienen esas capacidades, economistas, administradores. Este comité financiero es el que aconseja a la mesa de pastores en las decisiones que incluyen conceptos financieros, porque no es lo nuestro. Y entonces ellos vienen y nos aconsejan. Entonces, después de ver en un terreno muy grande y realmente una cosa hermosa que queríamos, lo veíamos hermoso, estaba abandonado por más de un año, así que lo veíamos con los ojos de lo que podría ser. Y recuerdo que el líder del comité financiero, Román Fachó, llegó y me dijo: bueno, pastor, primero que nada déjeme decirle la conclusión del comité financiero. La conclusión del comité financiero es que en efecto es una tierra extraordinaria para nosotros, extraordinaria, perfecta, pero escapa por mucho de la capacidad financiera de la iglesia. No podemos comprar eso. Quiero decir, esos son los hechos. Esos son los hechos. Vale 10 y nosotros tenemos 3. Así que no podemos. Ese es mi informe como líder del área financiera. Es mi deber decirle esto, pastor. Ahora me saco el sombrero de financiero y ahora le voy a decir que aquí está una ofrenda de mi familia, porque nosotros creemos que Dios nos puede dar eso. Y veo a ese hombre de Dios también ahí alimentando la fe de los demás. ¡Wow! Entonces teníamos una cita con la dueña, una cita más, como 5 habíamos tenido, y nos volvían a ver con las ofertas que le hacíamos y nos casi que por respeto sentíamos que no nos enseñaban la puerta. Y en aquella oportunidad me acuerdo que llegué a la cita, nos citó esa vez, curiosamente, en la oficina del abogado de ella. Era una mujer canadiense de mucho dinero. El abogado, una oficina pomposa, elegante. Y recuerdo que llegué y de repente que Román no puede venir. Y que don Jorge, un hombre de negocios colmilludo, de esos que sabe negociar, un hombre de empresas, y él siempre me acompañaba, yo me sentía apadrinado por ellos. Eso no es lo mío, y que no puede venir. Y de repente estoy solo. Nadie pudo llegar. Entonces entro, por mi trasfondo, yo vengo de muchísima pobreza en mi infancia. Así que cuando yo entro a un lugar muy pomposo, me quiero acomplejar, me quiero como apocar por dentro. Dentro y aquellas alfombras y aquellos escritorios, aquello me quiere apocar. Está sentado el abogado así señorial y la señora muy educada, mirándome. Así que entro y entonces les digo, me encomiendo al Señor. Primero le digo, bueno, jefe, aquí voy. Ya me sabía de memoria algunas cosas, así que empecé así. Le dije, vea, señora Jirik, esta es la última vez que vengo a hacerle un ofrecimiento. Así empecé. Qué belleza, qué delicadeza. Esta es la última vez que vengo a hacerle un ofrecimiento. Bueno, de a una. Y le dije, vea, estos son nuestros ahorros
Esto es lo que nosotros podemos darle de enganche. Esto es lo que nosotros podríamos darle de mensualidad. Nosotros somos una iglesia joven, no tenemos acceso a un crédito bancario aún, no hemos hecho carrera para eso. Así que nosotros necesitamos que sea usted quien nos financie y que nos financie a tantos años. Y quiero decirle que también nos llegó una noticia en último tiempo que la propiedad que le estamos comprando, que era la del fondo, y que usted nos daba un ingreso a través de una calle delgada, un acceso, no nos sirve porque por ser una actividad pública necesita más acceso. Entonces fíjese que no podemos comprarle solo lo de atrás, sino que necesitamos toda la propiedad de adelante también. Y esa no se la podemos pagar sino hasta el final de que le terminemos la primera deuda. Entonces yo dije eso, ¿verdad? El abogado de verdad guardaba su compostura. Guardaba la compostura, el abogado se quedaba viéndome. Mire, era una mezcla de enojo, de lástima. Quedaba viéndome. Y habló la señora Yirik. Volvió a ver al abogado. Estoy hablando delante del Dios al que sirvo. Volvió a ver al abogado y le dijo: ¿usted lo oyó a él? Y le dice él: sí lo oí. Sí lo oí. Me dice, y dijo, literal, todo va a ser como él dijo. Así dijo él. Y él volvió a ver así como. Y eso que estaba diciendo ella, ella no sabía que era profético, porque todo lo que le ofrecí no podíamos dárselo tampoco. Estábamos ya yendo muchísimo más allá. Algunos de los que están acá han estado ya en Coronado. Aproximadamente 6 cuadras tenemos de tierra. Hoy tenemos nuestra escuela, desde el kinder hasta el último año. Hemos quedado como el 8º mejor colegio del país en varias ocasiones. Nuestra comunidad está hecha para sanar familias. A eso nos dedicamos. Para eso Dios nos separó. Teníamos que escoger entre los hechos y la verdad. Los hechos es que no podíamos, pero la verdad es que con Dios todo se puede. Todo es posible. Todo es posible. Dios siempre va a honrar la obediencia, la fidelidad, la tenacidad. Desde un espíritu tenaz se confiesa, se tiene coraje, se confía, se obtiene. Caleb termina en el capítulo 15 de Josué expulsando, esa es la palabra que se usa, repartiendo y heredando a su familia, a sus hijas, un legado familiar. Cierro acá con una narración que hace Max Lucado de un hombre llamado Hans Bablinger. Dijo, vivió en Ulm, Alemania, en el siglo XVI. Su trabajo era hacer prótesis. Su sueño era volar. Su primer intento fue todo un éxito, escribió Lucado, ya que las corrientes de aire le fueron favorables. Pero el segundo fue un fracaso. Lastimosamente, el segundo intento fue frente a todos los líderes políticos y religiosos de las comunidades aledañas. El sermón del obispo al siguiente domingo fue: el hombre no nació para volar. Hans guardó sus alas, cayó en una profunda depresión, se enfermó y poco tiempo después murió. Qué ironía, escribe Lucado. Hoy los turistas que visitan Ulm llegan en avión. Mi pregunta es si usted guardó las alas o yo. Si hay algunas alas guardadas porque empezamos algo y no lo hemos terminado. Caleb
Empezó, mordió y nunca aflojó. Estaba seguro de que aquello que mordió, Dios se lo había dado. Dios se lo dio. Ni el tiempo, ni la adversidad, ni la corriente fue capaz de privarlo de esto. Concluyo con una pregunta. ¿Los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón son a prueba de pruebas? Porque rápidamente pareciera que en las primeras correntadas contrarias se acabó. Es impresionante, pero el todopoderoso Dios no pudo meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. A los que sacó de Egipto, los que entró fue la segunda generación. Pero no pudo. Qué increíble. El problema no fue Dios. El problema no fue el diablo. El problema no eran los enemigos de Israel. El problema fue la incredulidad y la falta de tenacidad en el carácter. Hay momentos en que uno se acerca a la Biblia y tienes que tratar de entender qué es lo que Dios te quiere decir. ¿Qué es lo que me quieres decir con esto? Entonces, hay pasajes complicados. Hay una mujer, se le llama Sirofenicia, no es judía, y se acerca y le jala la bata a Jesús. Oiga, don Jesús, y usted no me cura a mi hija. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús ni siquiera la volvió a ver. Yo no sé cuántos hubiéramos pasado esa primera. No la volvió a ver. Y va de nuevo. Oiga, don Jesús, y usted no me cura a mi hija. Y Jesús seguro le echa así de reojo. Y no sé cómo se dirá en panameño. En tico es, no le da pelota. No la determina. ¿Ah? La chifió. ¿De acuerdo? La chifió. Sí. Mire, quedarían como 4 en esta iglesia. Ya, de 4 quedarían. Porque es que no se pasa fácil. Y luego los discípulos dicen: Señor, despídela porque es molesto, porque no se va. Porque no se va, dígale que se vaya. Entonces ella le vuelve a decir: y oiga, don Jesús, y usted no me cura a mi hija. Y Jesús le responde: no es posible que el pan de los hijos se lo dé a un perro. ¿Cuántos quedan? Mire, y hay explicaciones que uno puede ahí darle que podrían paliar un poco. Es durísimo, durísimo. Pero ella es tenaz. Ella es tenaz. Y entonces le dice: y oiga, don Jesús, y no es cierto que los perros son capaces de agarrar migajas que caen de la mesa de los dueños. Y Jesús la vuelve a ver y le dice a los demás: aprendan, papis, aprendan, mamis, aprendan cómo es. Aprendan. Se requiere tenacidad. Y nosotros nos enojamos porque nos dejan en visto. Y nosotros necesitamos entender que Dios sabe cuando alguien le está hablando en serio. Dios lo sabe todo. Dios sabe cuando alguien va en serio con Él. Sabe. Y sabe cuando alguien se la aprendió de memoria. Que me dijeron. Porque los evangélicos también rezan. También rezamos. Extraño pero cierto. Las promesas de Dios deben ser conquistadas. Ese sería el discurso de Caleb para nosotros. Las promesas de Dios deben ser conquistadas. Están allí delante de nosotros porque el Señor las ofreció, mas nosotros debemos estar preparados para tomarlas y llevarlas a la realidad. Qué triste. Dios Todopoderoso no pudo meter a la gran mayoría a su sueño. Los sacó de Egipto, pero no pudo meterlos allá.
El problema no fue Dios, el problema no fue el diablo, el problema no fueron los grandotes, el problema fueron hombres y mujeres carentes de tenacidad. Hace muchos años, poco más de 20 años, hay una carrera en mi país que se llama la Ruta de los Conquistadores, una carrera que atraviesa Costa Rica de mar a mar. Se sale del mar Pacífico y 3 días después llega al Océano Atlántico en bicicleta de montaña. Y unos amigos con los que yo entrenaba me dijeron: Ricky, vamos, démosle, anímate. Me lograron convencer. Así que después me di cuenta que no estaba preparado, no tenía una bicicleta adecuada, necesitaba una buena bicicleta, no la tenía, necesitaba más preparación, no la tenía. Así que el primer día es el día en que más gente se retira, porque sales de nivel del mar y tienes que llegar a un lugar en San José que se llama Santa Ana, que está en alto, y entonces es un trayecto de aproximadamente 100 kilómetros entre montañas, barro, monte de piedras, una cosa tremenda. Los ciclistas buenos de verdad duran 4, 5, 6 horas, 7 horas los de mitad de tabla. Yo llevaba 12 horas pedaleando, 12 literalmente, 12 horas. Iba muriéndome. Tenía 2 llagas de este tamaño en lugares que no puedo ni decirle dónde estaban. Eran más en carne viva así. Me dolía todo. Y en eso aparece un camión que tiene la carrera, que renta la carrera, que contrata la carrera. Un camión ganadero grande, que le llaman el camión escoba. De hecho, trae una escoba gigante así, como símbolo de que viene recogiendo a todos los que se quedaron botados, los que no pudieron con su vida, ¿verdad? Y yo vengo ahí en cámara lenta, me duele todo. Entonces el camión se me para a la par, un camino de piedra, y me dicen allá en Costa Rica, como muchos panameños saben, nos hablamos de mae, súbase, mae, súbase. Y yo vuelvo a ver, ¿verdad? Muchacho, veo el camión escoba. Pero lo que me impresionó fue los que venían subidos en el camión escoba. Venían como 20 muchachos, ¿verdad? Pero la cara de ellos era de campo de concentración, ¿verdad? Era una cosa impresionante. Y yo vuelvo a ver aquello. ¡Wow! Yo le dije: no, o sea, no me puedo subir ahí. Subes, vas a entrar a una parte donde ya no podemos ingresar nosotros. Te va a coger la noche ahí adentro. Y eso es muy peligroso, porque ahí ya es muy peligroso ir sin luz. Y yo le dije no. Encogieron los hombros, ¡pum!, siguieron adelante. Yo entro a la parte esa. Y bueno, 1 hora y media más entre la montaña y entro a Santa Ana. Destruido, desbaratado, ¿verdad? Era de noche, habíamos salido a las 5 de la mañana y ahora es la noche y yo estoy llegando allá al otro lado. Así que, pero cuando yo entro a Santa Ana, yo digo: wow, lo logré, o sea, llegué. Y entonces me envalentono y empiezo, y le digo: oiga, ¿dónde es la meta de la Ruta de los Conquistadores? A la gente, ¿dónde está? Porque uno lo que espera es, está la meta y quieres pasar y hacer así, no sé. Me dice: no, eso lo desinflaron hace rato y se lo llevaron. Se lo llevaron hace rato, aquí no queda nada. No. Y yo pienso: bueno, mi esposa debe estar aquí porque ella es fiel. Mi esposa debe estar aquí. Y yo buscando a Giselle por todo Santa Ana ahí. Estaba en el hospital buscando a ver si había algún paciente. Terminé en un teléfono público avisándoles dónde estaba yo.
Llegué, obviamente, fuera de tiempo, no fue registrado oficialmente mi ingreso. Pero le voy a decir una cosa, nadie de ellos sabe, pero yo llegué, yo terminé, yo llegué a Santana.